Hare Krishna, buenos días. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nacimos en la ignorancia más oscura. El maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi más humilde y respetuosa reverencia. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit. Ayer llegamos al texto 29, donde la reina dice: oh Señor, nadie puede entender tu pasatiempo trascendental, que parecen ser humanos y por lo tanto son engañosos. Nada es objeto específico de tu preferencia ni nada te causa envidia. La gente solo imagina que tú eres parcial. Ahí estuvimos platicando sobre este hermoso texto y explicaba Srila Prabhupada que siempre la compasión de Krishna está disponible para todo. Él es totalmente imparcial, pero obviamente recíproca con los devotos que le piden su misericordia, le piden su compasión. Entonces vamos a seguir con el texto 30. Mira, Draupadi, ¿tienes el libro ahí? Porque está en inglés. Traducción: desde luego que es desconcertante, oh alma del universo, que tú trabajes aunque eres inactivo y que nazcas aunque eres la fuerza vital e innaciente. Tú mismo desciendes entre los animales, los hombres, los sabios y los seres acuáticos. En verdad eso es desconcertante. Significado del texto 30. ¿No tienes su marca? Sí, texto 30. Significado por Srila Prabhupada. Los trascendentales pasatiempos del Señor no solo son desconcertantes, sino también aparentemente contradictorios. De hecho, la contradicción es una característica también del Señor Supremo y de la verdad absoluta. Es una aparente contradicción, porque Él es totalmente inclusivo, no se lo puede limitar bajo las reglas sociales o humanas que tenemos nosotros. En otras palabras, todo ello son inconcebibles para la limitada capacidad de pensamiento del ser humano. El Señor es la supremamente predominante superalma de toda existencia, y sin embargo Él aparece en la forma de un jabalí entre los animales, en la forma de un ser humano tal como Rama, Krishna, etc., en la forma de un rishi tal como Nara Narayan, y en la forma de un ser acuático tal como un pez. Aún así se dice que Él es innaciente y que Él no tiene la obligación de hacer nada. En el Shruti Mantra se dice que el Brahman Supremo no tiene la obligación de hacer nada. Nadie es igual ni más grande que Él. Él tiene múltiples energías y Él ejecuta todo de un modo perfecto, mediante actividad, fuerza y conocimiento automáticos. Todas esas afirmaciones demuestran sin ninguna duda que las actividades, formas y acciones del Señor son todas inconcebibles para nuestra limitada capacidad de pensamiento. Y como Él es inconcebiblemente poderoso, todo lo resulta posible. De modo que nadie puede medirlo exactamente. Cada acción del Señor es desconcertante para el hombre común. A Él no se le puede entender por medio del conocimiento védico.
pero los devotos puros pueden entenderlo fácilmente porque están íntimamente relacionados con él. Los devotos saben, por ende, que aunque él aparezca entre los animales, no es un animal, ni un hombre, ni un rishi, ni un pez. Él es eternamente el Señor Supremo en todas las circunstancias. Por eso explicaban anteriormente los sabios que por eso hay que leer paso a paso sistemáticamente el Srimad Bhagavatam hasta llegar al 10º canto donde uno entra en los pasatiempos personales más íntimos del Señor. Pero para poder entender esos pasatiempos, primero hay que ser un jabalí, un pez, tener la forma de mitad hombre, mitad león, y etcétera. Simplemente, mismo si no lo entendemos, aceptar ciertos aspectos así de él, y de esa manera nos volvemos capaces después de entender sus pasatiempos más íntimos y más personales. Por eso él siempre se revela antes que nada a los devotos y devotas que establecen una relación de amor personal con él. ¿Cierto, Draupadi? Vamos entonces a seguir con el texto 31. Mi querido Krishna, Yasoda tomó una soga para atarte cuando cometiste una ofensa, y tus perturbadores ojos se inundaron de lágrimas, las cuales lavaron el cosmético de ellos. Y tú estabas asustado, aunque el temor personificado te tiene miedo a ti. Ver esto me resulta desconcertante. Significado. He aquí otra explicación de desconcierto que crean los pasatiempos del Señor Supremo. El Señor Supremo es el Supremo de todas las circunstancias, tal como ya se explicó. Ese es un ejemplo específico de cómo el Señor es el Supremo y al mismo tiempo, al estar en presencia de su devoto puro, es un juguete de este último, como vemos en el pasatiempo, ¿verdad? Con Madre Yasoda, que lo trata como un niño travieso. El devoto puro del Señor le presta servicio a Él solo como resultado de amor puro, y mientras ejecuta dicho servicio devocional, se olvida de la posición del Señor Supremo. El Señor Supremo acepta además con mayor deleite el amoroso servicio de su devoto cuando el servicio se realiza espontáneamente y como resultado de un afecto puro sin nada de admiración reverencial. Así que vemos que el Señor prefiere una relación así de cariño puro, ¿no? No porque uno le tiene miedo o ni siquiera una actitud reverencial de respeto. Así le gusta una, pues como a todos, ¿no? Tener una relación de amor sin envidia, de amistad, cariño verdadero, etc. Por lo general, los devotos adoran al Señor con una actitud reverencial, pero el Señor se complace íntegramente cuando el devoto, por amor y afecto puro, considera que el Señor es menos importante que él mismo. Los pasatiempos del Señor en la morada original de Goloka Vrindavan se intercambia con ese espíritu. Los amigos de Krishna lo tienen a él por uno de ellos. No lo consideran de una importancia reverencial. Los padres del Señor, que son todos devotos puros, lo consideran únicamente un niño. El Señor acepta los castigos de sus padres más jubilosamente que las oraciones de los himnos védicos. De igual manera, Él acepta los reproches de su prometida con más gusto que los himnos védicos. Cuando el Señor Krishna se hallaba presente en este mundo material y a fin de manifestar como una atracción para la gente en general sus eternos pasatiempos del reino trascendental de Goloka Vrindavan, exhibió ante Yasoda, su madre adoptiva, una imagen única de subordinación. El Señor, en su juego y actividades infantiles, de un modo natural, solía arruinar la mantequilla que Madre Yasoda almacenaba, a romper los tarros y distribuir su contenido entre sus amigos y compañeros de juego, entre ellos los célebres monos de Brindavan, que aprovecharon la munificencia del Señor.
Madre Yasoda vio eso y, movida por su amor puro, quiso hacer una representación de castigo para su trascendental hijo. Ella tomó una soga y amenazó al Señor con atarlo, tal como se acostumbra en los hogares corrientes. Al ver la soga en mano de Madre Yasoda, el Señor inclinó la cabeza y comenzó a sollozar como un niño, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, lavando el ungüento negro que había alrededor de sus hermosos ojos. Kunti Devi adora esa imagen del Señor porque ella está consciente de la suprema posición en la que Él está. Muchas veces el temor personificado le teme al Señor, mas éste le tiene miedo a su madre, quien justamente quería castigarlo de una manera ordinaria. Kunti estaba consciente de la excelsa posición de Krishna, mientras que Yasoda no lo estaba. Por lo tanto, la posición de Yasoda era más excelsa que la de Kunti. Madre Yasoda obtuvo el Señor como hijo de ella. El Señor le hizo olvidar por completo que su hijo era el propio Señor. Si Madre Yasoda hubiera estado consciente de la excelsa posición del Señor, de seguro que hubiera dudado de castigarlo. Pero a ella se le hizo olvidar esa situación porque el Señor quiso ejecutar un acto infantil completo ante la afectuosa Yasoda. Este intercambio de amor entre la madre y el hijo se realizó en un modo natural y Kunti, al recordar la escena, se desconcertó y no pudo menos que alabar el trascendental amor filial. Indirectamente, Madre Yasoda es alabada por su posición amorosa única, pues ella podía controlar en forma de su amado hijo, incluso al todopoderoso Señor. Muy bien, por eso se menciona que el temor personificado, o sea, la manifestación más grande del temor, le teme al Señor Supremo. Y Krishna en su forma de Damodar actúa como con miedo a Madre Yasoda. Pero y lo hace de tal manera que él mismo se olvida que es Dios y él mismo también piensa que él es un niño castigado. Entonces, esa es toda la magia de esos pasatiempos, ¿verdad? Así como los actores a veces se bueno, entran tanto en los papeles que ellos mismos se creen que son la persona que están interpretando, ¿verdad? Y una también es, obviamente, una de las actividades más desconcertantes. Y eso desconcierta incluso a los grandes semidioses como Indra, que es el rey de los semidioses, como Brahma. Podemos ver después en el 10.º canto como ellos, que son los más sabios y eruditos, también se confunden al ver esas actividades, esos pasatiempos tan especiales de Dios, ¿verdad? En Occidente a la suprema personalidad de Dios se lo conoce como Dios, nosotros lo llamamos Krishna, pero es la misma persona, es la misma suprema persona para todos. ¿Algún comentario, Lakshmana? Eh, No, no, tenía el micrófono abierto y estoy en la cabaña y hay mucha bulla, ya lo cierto. Ah, no, no, no escuché bulla, solo ahí. Quería ver si quería mencionar algo. No, está bien, estoy escuchando. Vamos a seguir con el texto 32. Sigue hablando la reina Kunti. Algunos dicen que el innaciente nace en aras de la glorificación de los reyes piadosos. Otros dicen que él ha nacido para complacer al rey Yadu, uno de tus devotos más queridos. Tú apareces en la familia de él, tal como el sándalo aparece en la colina de Malaya. Significado. Como la aparición del Señor en este mundo material es desconcertante, hay diferentes opiniones acerca del nacimiento del innaciente. En el Bhagavad Gita el Señor dice que Él nace en el mundo material, aunque Él
Es el Señor de todas las creaciones y es innaciente, de modo que no puede negarse en absoluto el nacimiento del innaciente, debido a que Él mismo establece esa verdad. Pero aún así hay diferentes opiniones acerca de por qué nace Él. Eso también se declara en el Bhagavad Gita. Él aparece por medio de su propia potencia interna para restablecer los principios religiosos, proteger a los seres piadosos y aniquilar a los impíos. Esa es la misión de la aparición del innaciente. No obstante, se dice que el Señor está presente para glorificar al piadoso rey Yudhishthira. El Señor Sri Krishna quería ciertamente establecer el reino de los Pándavas por el bien de todos los seres del mundo. Cuando un rey piadoso gobierna el mundo, la gente es feliz. Cuando el gobierno es impío, la gente es infeliz. En la era de Kali, los gobernantes son impíos en la mayoría de los casos, y por ende los ciudadanos también están infelices continuamente. Pero en el caso de la democracia, los mismos ciudadanos impíos eligen a su representante para que lo gobierne, y en consecuencia no pueden culpar a nadie de su infelicidad. Maharaj Nala también fue célebre como gran rey piadoso, pero él no tenía ninguna relación con el Señor Krishna. Por consiguiente, a Maharaj Yudhishthira se le destina aquí a ser glorificado por el Señor Krishna, quien también haya glorificado al rey Yadu al nacer en la familia de éste. Al Señor se le conoce como Yadava, Yaduvira, Yadunandana, etc., aunque él siempre es independiente de dicha obligación. Él es tal como el sándalo que crece en las colinas de Himalaya. Los árboles pueden crecer en cualquier parte, pero como los árboles de sándalo crecen principalmente en el área de las colinas de Himalaya, el nombre del sándalo y las colinas de Himalaya están estrechamente vinculados. Por lo tanto, se concluye que el Señor es por siempre naciente como el sol, y sin embargo, Él aparece del mismo modo en que el sol sale por el horizonte oriental. Así como el sol nunca es el sol del horizonte oriental, asimismo el Señor no es el hijo de nadie, sino más bien el Padre de todo lo que existe. Así que entre todos los diferentes motivos de su aparición está también el hecho de complacer al rey Yadu y a sus devotos queridos. Generalmente siempre el Señor viene por pedido de sus devotos, ¿verdad? Además de las diferentes misiones de venir a despertarnos a nosotros que estamos en la cárcel del mundo material. Draupadi, vamos a ver si Draupadi lee un poco. Vamos a seguir con el texto. Texto 33. Otros dicen que tú has nacido como hijo de Devaki y Vasudeva, debido a que ambos oraron por ti. Es indudable que eres innaciente, pero sin embargo naces por su bienestar y para matar a aquellos que están envidiosos de los semidioses. Significado. También se dice que Vasudeva y Devaki en su nacimiento anterior como Sutapa y Prishni se sometieron a un severo tipo de penitencia para obtener al Señor en calidad de hijo. Y como resultado de esa austeridad el Señor apareció como hijo de ellos. Ya se ha declarado en el Bhagavad Gita que el Señor aparece por el bienestar de toda la gente del mundo y para vencer a los asura o a los materialistas ateos. Muy bien, vamos a seguir con el texto. No, aquí está el libro. 34.
Otros dicen que el mundo estando sobrecargado como un bote en el mar, está muy afligido y que Brahma, que es tu hijo, oró por ti y que por eso tú has aparecido para aminorar el problema. Significado. Mira, estamos en el 34. 34. ¿Leo el significado? No, yo lo leo. Bueno, leo. 34, dice. Brahma, el primer ser viviente que nació justo después de la creación, es el hijo directo de Narayan. Narayan, en forma de Garbhodakasayi Vishnu, entró primero en todo el universo material. Sin contacto con lo espiritual, la materia no puede crear. Este principio se siguió desde el mismo comienzo de la creación. El Espíritu Supremo entró en el universo. Y el primer ser viviente, Brahma, nació en una flor de loto que salía del trascendental abdomen de Vishnu. Pero por eso a Vishnu se le conoce como Padmanabha. A Brahma se le conoce como Atmabu, porque el padre lo engendró directamente, sin ningún contacto con la madre, Lakshmiji. Lakshmiji se encontraba presente cerca de Narayan. Lakshmiji. Lakshmiji. Se encontraba presente cerca de Narayan, dedicada al servicio del Señor. Y sin embargo, sin contacto con Lakshmiji, Narayana engendró a Brahma. He ahí la omnipotencia del Señor. Aquel que neciamente considera que Narayan es como otros seres vivientes, debe aprender con esto una lección. Narayana no es un ser viviente ordinario. Él es la propia personalidad de Dios y en todas las partes de su cuerpo trascendental tiene todas las potencias de todos los sentidos. Un ser viviente ordinario engendra a un hijo por medio de la relación sexual y no tiene ningún otro medio de engendrar más que el que se le ha asignado. Pero Narayan, siendo omnipotente, no está limitado por ninguna condición de energía. Él es completo e independiente de hacer absolutamente todo mediante sus diversas potencias, de un modo muy fácil y perfecto. En consecuencia, Brahma es directamente el hijo del Padre y no fue colocado en el vientre de una madre. Por lo tanto, se le conoce como Atma Bu. Este Brahma está a cargo de las creaciones posteriores que ocurren en el universo, reflejadas de un modo secundario por la potencia del omnipotente. Dentro del halo del universo hay un planeta trascendental conocido como Swathadvipa, que es la morada de Kshirodakasayi Vishnu, el aspecto Paramatma del Señor Supremo. Cuando quiera que haya algún problema en el universo que no puede ser resuelto por los semidioses administrativos, estos acuden a Brahmaji en busca de una solución. Y si ni siquiera Brahmaji puede resolverlo, este último le consulta y le ora al Kshirodakasayi Vishnu, pidiéndole una encarnación y la solución a los problemas. Un problema de esa índole surgió cuando Kamsa y otros gobernaban la tierra y esta quedó demasiado sobrecargada por las fechorías de los asuras. Brahmaji, junto con otros semidioses, oró a orillas del océano Kshirodaka y se les avisó del descenso de Krishna como hijo de Vasudeva y Devaki. Así que algunas personas dicen que el Señor apareció en virtud de las oraciones de Brahmaji. Uno más
uno de los tantos motivos. Ujú. Texto 35. 35. Listo. Y aún otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etc., Sí, con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. ¿Mm? Significado. En el Srimad Bhagavad Gita, el Señor asevera que él aparece en cada milenio, solo para restablecer la senda de la religión. La senda de la religión la hace el Señor Supremo. Nadie puede manufacturar un nuevo sendero religioso, tal como lo estilan ciertas personas ambiciosas. La verdadera senda de la religión consiste en aceptar al Señor como la autoridad suprema y así prestarle servicio a Él con amor espontáneo. Un ser viviente no puede evitar el prestar servicio porque por constitución está hecho con ese fin. La única función del ser viviente es la de prestarle servicio al Señor. El Señor es grande y los seres vivientes están subordinados a Él. Por lo tanto, el ser viviente solo tiene el deber de servirlo únicamente a Él. Desgraciadamente, los seres vivientes engañados debido solo a un mal entendimiento se vuelven sirvientes de los sentidos por el deseo material. Este deseo se denomina avidia o nesencia y a causa de ese deseo, el ser viviente hace diferentes planes para el disfrute material, centrados alrededor de una vida sexual pervertida. En consecuencia, él queda enredado en la cadena de nacimiento y muerte, al transmigrar hacia diferentes cuerpos en diferentes planetas, bajo la dirección del Señor Supremo. Por consiguiente, a menos que uno se encuentre más allá de los límites de esta nesencia, no puede liberarse del sufrimiento triple de la vida material. Esa es la ley de la naturaleza. El Señor, sin embargo, por su misericordia sin causa, ya que Él es muy misericordioso con los seres vivientes que sufren, más misericordioso que lo que ellos pueden esperar, aparece ante ellos y renueva los principios del servicio devocional que comprenden el oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, cooperar y entregarse a Él. La adopción de todas las actividades antes dichas o de cualquiera de ellas puede ayudar al alma condicionada a salirse del enredo de la nesencia y quedar así liberada de todos los sufrimientos creados por el ser viviente engañado por la energía externa. Este tipo particular de misericordia se lo otorga al ser viviente del Señor en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. ya. Ya, entonces, Otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional, como Señor Chaitanya Mahaprabhu. sí. Está Brenda. Ah, mira, Brenda, ¿cómo estás? Hare Krishna, Haribol. Igual. Haribol. Muy bonito este texto, ¿eh? Con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación y liberarse de la ansiedad y del temor. Y todo empieza con oír, recordar y cantar. Texto 36. Sí. Dice, oh Krishna, aquellos que continuamente oyen, cantan y repiten las narraciones de tus actividades trascendentales o se complacen cuando otros lo hacen, ven ciertamente tus pies de loto, que son lo único
que puede detener la repetición del nacimiento y la muerte. Significado. Nuestra presente visión condicional no puede ver al Señor Supremo Sri Krishna. Para verlo a Él, uno tiene que cambiar su visión actual mediante el desarrollo de una condición de vida diferente, colmada de espontáneo amor por Dios. Cuando Sri Krishna estaba presente personalmente en la faz del globo, no todo el mundo pudo verlo como la suprema personalidad de Dios. Materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Yarasandha y Sisupala eran personalidades altamente capacitadas en virtud de la adquisición de bienes materiales, pero fueron incapaces de apreciar la presencia del Señor. Por consiguiente, pese a que el Señor se halle presente ante nuestros ojos, no es posible verlo a menos que tengamos la visión que se requiere para ello. Este requisito necesario se desarrolla únicamente por medio del proceso del servicio devocional, comenzando con oír a las fuentes correctas hablar del Señor. El Bhagavad Gita es una de las obras literarias más populares cuyo contenido la generalidad de la gente comúnmente oye, canta, repite, etc. Pero a pesar de dicho oír, etcétera, a veces se experimenta que el ejecutor de dicho servicio devocional no ve al Señor cara a cara. La razón de ello es que lo primero, Sravana, es muy importante. Si se oye a las fuentes correctas, el oír actúa muy rápidamente. Por lo general, la gente oye a personas desautorizadas. Esas personas desautorizadas puede que sean muy eruditas desde el punto de vista de las aptitudes académicas, pero como no siguen los principios del servicio devocional, oírlas se vuelve una total pérdida de tiempo. Algunas veces dichas personas interpretan los textos a su manera para que se adapten a sus propios fines. Por lo tanto, primero uno debe seleccionar un orador competente y genuino y luego oírlo. Cuando el proceso de oír se hace de un modo perfecto y completo, los demás procesos automáticamente se vuelven perfectos por sí mismos. Existen diferentes actividades trascendentales del Señor y todas y cada una de ellas es capaz de proporcionar el resultado deseado siempre y cuando el proceso de oír sea perfecto. En el Bhagavad Gita, las actividades del Señor comienzan con sus tratos con los pándavas. Existen muchos otros pasatiempos del Señor respecto a sus tratos con los asuras y otros. Y en el 10º canto se mencionan los sublimes tratos con sus asociadas conyugales, las gopis, así con sus esposas en Dwarka. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia en la naturaleza trascendental de todo y cada uno de los tratos del Señor, pero a veces la gente a través de un proceso de oír desautorizado se interesa más en oír hablar de sus tratos con las gopis. Semejante inclinación pone de manifiesto los lujuriosos sentimientos del oyente, por lo cual un orador genuino de los tratos del Señor nunca condesciende con esa clase de audiciones. Uno debe oír hablar del Señor desde el mismo comienzo, tal como se presenta en el Srimad Bhagavatam o en cualquiera otras escrituras, y eso ayudará al oyente a alcanzar la perfección mediante el desarrollo progresivo. Uno no debe considerar, por consiguiente, que los tratos de él con los pándavas son menos importantes que sus tratos con las gopis. En todo momento debemos recordar que el Señor siempre es trascendental a todo apego mundano. En todos los tratos del Señor anteriormente mencionados, Él es el héroe en todas las circunstancias, y oír hablar de Él o de sus devotos o combatientes es conducente a la vida espiritual.
Se dice que los Vedas y Puranas, etcétera, se hicieron todos para revivir nuestra perdida relación con Él. El oír la exposición de todas esas escrituras es esencial. El escuchar, oír es lo más importante. Por eso, como dicen, tenemos 2 orejas y una boca. Para escucharme. Sí, pero esto que dice que uno no debe de escuchar de las... Bueno, es que, bueno, no en ISKCON, pero en otros, a veces hay en otras líneas así En otras en escuelas otras escuelas van directamente al 10º canto. a los pasatiempos de Krishna con las gopis y Radharani, sin antes ir primero a la base, ya que la relación de Krishna y las gopis y el rasa con Radharani es algo muy confidencial. Entonces se puede malinterpretar que a lo mejor que Krishna es un lujurioso o todo eso, pero no tiene un trasfondo espiritual, que para eso primero uno tiene que leer desde el principio del Bhagavatam para entender Ir todo paso eso, paso a a paso, las historias de bebé, de joven, de las de diferentes diferentes encarnaciones de tortuga, encarnaciones. de pez, Ajá, de jabalí. porque si no se puede mundanizar Krishna. Sí, se analizan sus actividades dependiendo de nuestra lujuria material, ¿no? Pero es lindo, aquí dice que no hay diferencia entre los pasatiempos de Krishna con la Gopi o con sus primos, los Yadu, con su familia. Son todas relaciones de amor y él es totalmente trascendental. Sí. Se deja conquistar por el cariño, el amor sincero de sus devotos. Y texto 37. Dice, oh mi Señor, tú mismo has ejecutado todos los deberes. Nos dejas hoy, pese a que estamos dependiendo por completo de tu misericordia y no tenemos a nadie más que nos proteja. Ahora que todos los reyes están enemistados ¿con nosotros? No quiere que se vaya. Significado. Los Pándavas son de los más afortunados porque tuvieron la gran suerte de depender íntegramente de la misericordia del Señor. En el mundo material, depender de la misericordia de alguien constituye la mayor señal de mala fortuna. Pero en el caso de nuestra relación trascendental con el Señor, es de lo más afortunado que podamos vivir dependiendo de Él por completo. La enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo, pero la cruel naturaleza material no nos permite independizarnos. El falso intento de independizarnos de las estrictas leyes de la naturaleza se conoce como avance material del conocimiento experimental. El mundo material por entero está girando en base a este falso intento de independizarse de las leyes de la naturaleza, comenzando con Ravana, quien quería preparar una escalera directa a los planetas del cielo y llegando hasta la era actual, todos están tratando de superar las leyes de la naturaleza. Ahora están tratando de acercarse a distantes sistemas planetarios mediante el poder electrónico y mecánico. Pero la meta más alta de la civilización humana consiste en trabajar arduamente bajo la guía del Señor y volverse completamente dependiente de Él. El logro más alto de una civilización perfecta consiste en trabajar con valor, pero al mismo tiempo depender completamente del Señor. Los Pándavas eran los ejecutores ideales de ese nivel de civilización. Indudablemente, ellos dependían por completo de la buena voluntad del Señor Sri Krishna, mas no eran ociosos parásitos del Señor.
Todos ellos eran sumamente capacitados tanto por su carácter personal como por sus actividades físicas. Aún así, ellos siempre buscaban la misericordia del Señor porque sabían que todos los seres vivientes son dependientes por su posición constitucional. La perfección de la vida consiste, por lo tanto, en volverse dependiente de la voluntad del Señor en vez de independizarse falsamente en el mundo material. Aquellos que tratan de independizarse falsamente del Señor reciben el nombre de anata o sin ningún guardián, mientras que aquellos que dependen por completo de la voluntad del Señor reciben el nombre de sanata, o aquellos que tienen a alguien que los protege. En consecuencia, debemos tratar de ser sanata, de modo que siempre podamos estar protegidos de la desfavorable condición de la existencia material, debido al poder engañador de la naturaleza material externa. Nos olvidamos de que la condición material de la vida es la perplejidad más indeseable de todas. El Bhagavad Gita 7.19 nos indica por consiguiente que después de muchos y muchos nacimientos, una persona afortunada se vuelve consciente del hecho de que Vasudeva, Krishna, lo es todo, y de que la mejor manera de conducir la vida de uno consiste por completo. Ese es el signo de un Mahatma. Todos los miembros de la familia Pándava eran Mahatmas, que vivían con sus familias. Maharaj Yudhishthira era el cabeza de todos esos Mahatmas. Y la reina Kunti Devi era la madre de todos ellos. Las lecciones del Bhagavad Gita y de todos los Puranas, específicamente el Bhagavata Purana, están por ende conectadas inevitablemente con la historia de los Mahatmas, Pándavas. Para ellos separarse del Señor era tal como para un pez separarse del agua. Por lo tanto, Srimati Kunti Devi sentía dicha separación como el impacto de un rayo, y toda la oración de la reina tiene por objeto tratar de persuadir al Señor de que se quede con ellos. Después de la batalla de Kurukshetra, aunque los reyes enemigos habían sido matados, sus hijos y nietos aún estaban presentes para tratar con los Pándavas. Los Pándavas no fueron los únicos a los que se les puso en medio de la enemistad, pues todos nosotros siempre estamos en una condición semejante y la mejor manera de vivir consiste en volverse completamente dependiente de la voluntad del Señor y con ello superar todas las dificultades de la existencia material. Sí, porque si no dependemos del Señor, de la energía divina, dependemos de la energía material y vamos a estar bajo las leyes de la materia, de nuestro karma, de nuestros deseos, como dice la reina Kunti, totalmente desamparados. Todos dependemos de su misericordia. Como dice ella, no tenemos a nadie más que nos proteja. Definitivamente lo peor que nos puede pasar a todos es depender de la energía material y vamos a estar en esa frecuencia densa y pesada del karma y de los frutos de nuestros deseos. Pero si le dejamos el control al Señor Supremo, entonces estamos en una frecuencia mística, en una frecuencia espiritual, y eso es la más grande protección que podemos tener. ¿Cómo ves, Drapa? Entonces la reina Kunti está hablándole todo eso al señor Krishna. Él ya se tenía que marchar a Dwarka, pero le estaba pidiendo que se quedara un tiempo más. A pesar de haber ganado la gran batalla, ellos todavía obviamente se sentían muy frágiles y necesitados, como nosotros siempre nos sentimos frágiles y necesitados. Y es muy, muy importante que tengamos esa conexión con el Señor, y empieza eso con escuchar.
¿Leemos algo más o terminamos aquí por hoy? ¿Cómo ves? Para damos alcance a los devotos que llegaron, que nos esperan. Llegaron los premas también. Y Sí, los premios. tal vez mi gurú da clase. Entonces, hoy podemos terminar aquí y mañana vamos a terminar con el capítulo 8. Ujú. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Haribol, Haribol, gracias. Gracias, Haribol. Bendiciones. Ustedes, Hare Krishna.